Así que ya, estoy grabando. Ya, se están uniendo los últimos compañeros. Buenas tardes a todas, todos. Espero que dentro de lo posible estén teniendo un buen inicio de año académico. Me presento formalmente. Yo soy Guillermo Fernández, psicólogo, y soy el docente a cargo de de dos asignaturas en verdad, pero en este primer semestre soy el docente a cargo de la asignatura de Psicología Social y del Trabajo. Dentro de eso, según me ha podido informar tanto la profesora Alejandra como la profesora Valeria, este semestre, suponiendo que no haya paros, que no hayan emergencias, comienza hoy día con una semana de marcha blanca, por tanto me pidieron que no viéramos tanto temas de contenido de clase, y que terminaría el día 22 de agosto, hasta ahora, y que se mantendrían los acuerdos del año pasado, es decir, que habría una semana de descanso cada 4 semanas de clases presenciales. Hasta ahí supongo o espero que tengamos la misma información. La semana de descanso me la informarían dentro de poco, todavía no me ha llegado ese calendario, porque me dijeron que era modificable, qué sé yo, si de repente coincidía con un fin de semana largo, podía cortarse o alargarse esa semana, que fueran 5 a veces o 3 en otra. Por lo mismo, tenemos hoy día que primero tengo que pedirles a todos que se matriculen, porque si no se matriculan no los puedo agregar al aula virtual, que ese es como, y es desde el aula virtual donde los pueden, después posteriormente los califico, más que calificar, se hacen las evaluaciones, se sube el material, pero por sobre todo se puede cerrar el acta de final de semestre a finales de agosto. Entonces me pidieron que se matricularan lo antes posible. Yo tengo una lista del curso, se las voy a mandar a todo el curso, también a la delegada, que entiendo que es Catalina Díaz, para que la puedan revisar por si hay alguien que no está en esa lista preliminar y me pueda decir para agregarlo también dentro de la lista oficial del curso. Yo no me pude matricular en el campus virtual a su ramo. ¿Cómo, Felipe? En serio que no pude matricularme en el aula virtual. Ya. A ver. Estamos un segundo para ver si, porque como integrarlo al aula virtual, tengo que hacerlo yo. Lo que pasa Ah, es ya, que todavía no tengo confirmado quiénes todos los estudiantes, pero Felipe sí está en la lista, entonces hoy día en la tarde, si ustedes me confirman, ya sé que tú estás, pero que me vayan confirmando, por eso voy a mandar la gente que sí está en la lista para irla agregando inmediatamente al curso y de tengan acuerdo, acceso profesor. al aula virtual. Pablo Navarrete también me Pues, dice que no pudo. Lo que pasa es que si ustedes están matriculados, ahora me va a aparecer, hoy día estaban los últimos profesores, a ver, básicamente, por ejemplo, yo hago un ramo en tercer año que es el de investigación, acción participativa y sistematización. Y ahora que se cerró el curso, matriculé a todos los estudiantes. Hoy día en la mañana todavía había algunos problemas con que no todos estaban desmatriculados, entonces no los puedo ingresar al aula virtual. Por eso les pido ayuda, que me confirmen si están en el curso y si hay alguno que me confirma que está en el curso, pero no lo puedo agregar, para pedirle a la profesora Valeria, que es la coordinadora, que me ayude con desmatricular de algún curso anterior que quizá el profesor se le fue a hacerlo. Y, insisto, el que tiene que matricularlo al aula virtual soy yo.
Por eso le estoy pidiendo esa ayuda. Por la pregunta que también me hace Jared. No sé si hasta ahí ha quedado claro. Pregunta. Todo claro, profe. Sí. Muchas gracias, Antonia. Ya. Entonces, teniendo el tema de la matrícula, entendiendo que esta es una semana de marcha blanca, ya para la próxima vamos a partir con contenidos propiamente tal de la asignatura. Lo que más me pidieron es que viéramos el tema de las evaluaciones. Tengo la estructura del curso, se las voy a mostrar al tiro. Voy a compartir. Les voy a enviar el programa, pero esta es la estructura del curso y más o menos esto es lo que quiero lograr al final de este semestre. El curso se estructura en 3 unidades. No tengo idea por qué me cambiaron los colores acá. Demasiado avanzado la figura. Pero básicamente, como este curso se llama Psicología Social y del Trabajo, la primera clase que vamos a hacer, que está un poco fuera de esta estructura, es mostrarle por qué tiene mucha importancia o por qué se hace este nexo de la psicología y el trabajo como un elemento tan relevante, entendiendo que el trabajo y la ocupación son elementos definitorios de la terapia ocupacional. Después de esa clase introductoria, lo que espero lograr en este semestre es ver distintas escuelas de psicología social. Hay muchas. Yo solamente vamos a ver 4, que es la psicología social clásica, donde hay mayor material audiovisual porque se realizaron experimentos en la época en que las ciencias sociales no tenían ningún empacho en realizar experimentos con personas, pero que también tiene a su vez grandes elementos de descubrimiento bastante interesantes. Veremos las características principales de la psicología comunitaria, basándose tanto en el trabajo comunitario de distintas o de distintos ámbitos. En el trabajo social está Anderek, la educación popular Paulo Freire, en psicología está Ignacio Martín Baró, en trabajo social está toda la escuela peruana, o sea, hay, que fue la que definió en vez de ser asistente social, trabajo social. Entonces hay mucho material en psicología comunitaria. También el psicoanálisis, más allá que lo declaro desde la primera clase, yo no soy muy fan del psicoanálisis, entender toda su estructura de análisis y de interpretación de la realidad es bastante relevante y de hecho es muy utilizada en la actualidad. Y las corrientes más posmodernistas, no vamos a ver todas, en verdad. Vamos a ver principalmente el socioconstruccionismo, el constructivismo de Maturana y algo de feminismo si es posible. Eso es lo que vamos a intentar. Disculpen que estoy agregando gente y me cuesta hacer 2 cosas a la vez. En el tema de las escuelas de psicología social, posteriormente a que veamos las escuelas y sus características principales, y que es uno de los elementos que más me interesa, porque al final la escuela de psicología social se basan en corrientes epistemológicas de las ciencias sociales que también tienen correlación con la sociología, con el trabajo social, con el derecho y con la terapia ocupacional, es ver la epistemología que está detrás. ¿Qué quiero decir con epistemología? La forma de entender la realidad que tienen esta escuela. La psicología social clásica entiende absolutamente de forma contraria al posmodernismo la realidad. De hecho, dentro del mismo posmodernismo hay choque de las distintas escuelas. La psicología comunitaria se basa en el trabajo de base y, no es, y desarrolló una epistemología desde el trabajo más que desde las teorías, y el psicoanálisis con toda una historia de Freud que claramente sienta las bases, pero que fue alimentado por muchos psicoanalistas y que se lleva ahora una superestrella de las ciencias sociales como un Slavoj Zizek. Se basa y es todo su análisis basado en características o corrientes psicoanalíticas clásicas. Entonces, vamos a intentar
no solo ver las características principales, sus mayores aportes, sino que también cuáles son los elementos estructurales que las definen, y a partir de esos elementos estructurales que las definen, también cuáles son sus posibilidades de construcción del problema y cuáles son las soluciones que dan. Básicamente lo que, y que es como el objetivo de este curso en verdad, es que lograr entender que cuando uno logra conocer los elementos principales de una corriente epistémica, es capaz de definir un problema de cierto lenguaje y desde ese mismo lenguaje solucionarlo. Voy a dar un ejemplo bien de machete, pero así como bien claro. Cuando la gente habla de pobreza, si yo hablo de falta de oportunidades, es toda una visión basada en lo que nosotros diríamos la epistemología más de derecha en Chile, la forma de concepto, más que de en Chile, de todo el mundo, la concepción del problema. Si yo digo que la pobreza, la realidad de la pobreza es la falta de oportunidades, me estoy planteando desde la derecha política. Si digo que es la exclusión social, me estoy planteando desde modelos socialdemócratas que dependiendo del país serán de centro derecha, centro o centro izquierda. Y si yo me planteo desde la marginalidad o específicamente desde la marginalidad, eso se basa en modelos marxistas de entendimiento de la problemática de la pobreza. Entonces, como yo construyo los problemas, también construyo las soluciones. Si me planteo desde la falta de oportunidades, la solución es más o menos simple. Genero esas oportunidades, dinamizo el mercado, quito las trabas que puede, según la derecha chilena, en particular, produce el código del trabajo para que así las personas puedan ser contratadas de forma más fácil, también despedidas de forma más fácil, pero así las personas pueden renunciar con facilidad y adquirir mejores trabajos según un mercado dinámico, y toda esa concepción que tiene la derecha política en relación a la pobreza. Cuando yo hablo de exclusión social, reconozco este tema como de falta de oportunidades, pero entiendo que hay un elemento estructural que definen esa falta de oportunidades. Entiendo que si hay ciertos elementos de exclusión social, si hay elementos de distintos niveles de educación, si hay distintos niveles de urbanidad, de acceso a servicios, beneficios y una serie de temas, intento solucionarlo, y la gran herramienta que tiene desde la perspectiva de la exclusión social la solución a la pobreza es la focalización de recursos. O sea, yo veo un problema, entiendo que no los puedo ayudar a todos, tengo que ayudar a los que tienen más problemas para que alcancen a los otros, y lo que hago es generar políticas focalizadas a las comunidades, grupos o con ciertas características que tengan mayores dificultades para acceder a las oportunidades, que por supuesto por otra parte voy a estar dinamizando el mercado. Le hace en Chile la concertación durante entre concertación y nueva mayoría con su año de gobierno. Y finalmente, si me planteo desde una perspectiva marxista, obviamente el cambio que tengo que hacer es estructural, amplificar las tensiones existentes en la sociedad para que esas tensiones permitan un proceso de concientización de clase, y a partir de ese proceso de concientización de clase generar cambios estructurales que en un futuro lejano lleven hasta una utopía comunista en la repartición de los medios de producción y del capital. Entonces, como yo planteo el problema, es como lo soluciono. Claramente, cuando la psicología social clásica de un fenómeno lo define, lo va a solucionar de forma muy distinta a lo que lo hace el psicoanálisis y la psicología comunitaria. Y espero, y es lo que quiero hacer en este curso, es que ustedes puedan lograr definir las características principales, más o menos ver con el lente que ve cada una de estas escuelas y ver cómo solucionan y abordan los problemas, más allá que ustedes no lo compartan, la forma de abordaje o la forma en que entran a las problemáticas, sí les permite entender y les va a facilitar la lectura de paper, de material técnico a futuro, y por sobre todo les va a beneficiar en la propia construcción de conocimientos que ustedes realicen a futuro como profesionales, no sé si decirlo, sociales de la salud, ya que terapia ocupacional también tiene toda una línea en ese ámbito. Y finalmente, la tercera unidad hace referencia al trabajo desde la perspectiva de la psicología social. O sea, ¿por qué estamos viendo esto?
¿Por qué es importante entender cómo la psicología social clásica entiende los problemas laborales, cómo los aborda, cuáles son sus debilidades, pero cuál es su relación con el mundo del trabajo? Lo mismo la psicología comunitaria, el psicoanálisis y las corrientes postmodernas, y cómo han afectado la relación del trabajador en relación a la psicología social. De hecho, un texto que les voy a pedir que lean para la primera clase ya con contenido, que es la próxima, es un paper que habla de cómo se crearon la idea de recursos humanos, que viene mucho de la psicología social clásica, y cómo se creó en el, por así decirlo, cómo nació, cómo apareció, por qué apareció. Esto se nos va. ¿Felipe? Perdón, perdón. Ah, no, no te preocupes. Aquí vuelvo. Esa es la estructura del curso. Y eso es lo que esperamos, lo que espero sinceramente lograr de aquí a final, y espero que eso sea los aprendizajes. O sea, estos son los elementos, los contenidos por los cuales quiero que le logre generar una visión crítica en relación a elementos epistémicos que explican, sea desde la sociología, sea desde la terapia ocupacional, sea desde el trabajo social, o sea desde la psicología, fenómenos sociales que pasan en el mundo. Bueno, decir fenómenos sociales en verdad es una forma de la psicología social clásica hablar de esto, pero ahí vamos a ir trabajando, y eso es lo que espero hacer durante el curso. A partir de eso, tenemos que definir dos elementos: las estructuras de la evaluación y los porcentajes de las evaluaciones. ¿Por qué lo planteo así? El año pasado, y que es un sistema que quiero replicar, y espero que, a menos que ustedes me planteen que es muy difícil seguirlo así, el año pasado yo les mandaba la clase grabada los días miércoles a los estudiantes, a sus compañeros que ahora van en tercero, para que tuvieran acceso toda la semana, o bueno, cuando quisieran, la verdad, si después repetían la clase, pero era para que pudieran tener desde el miércoles hasta el domingo, en los horarios que le acomodara, acceso a la clase. Y posteriormente el lunes discutíamos de los contenidos que le enviaba en video, así como de preguntas que surgieran y la conexión que esto podía tener con distintas ciencias sociales. Esa era la estructura de la clase del año pasado. Un video y después la discusión en la clase, para que esta clase no tome más de una hora, respetando los acuerdos que se tomaron en los paros del año pasado. Por lo mismo, el año pasado tuvimos 3 modelos de evaluación. Al principio, después de cada clase, yo hacía una prueba, más bien dicho, un trabajo grupal de 3 personas, pero eso implicaba que al final iban a haber 12 trabajos. Y lo que me planteaba, y al principio funcionó con toda la primera unidad. Cuando fuimos avanzando en el semestre y llegamos a la segunda unidad, los estudiantes estaban reventados básicamente. Y me plantearon que era imposible seguir ese ritmo, y me plantearon que cada 2 clases se hiciera un trabajo. Entonces en la segunda unidad hubo solo 2 trabajos. Para la tercera unidad, sus compañeros el año pasado, y supongo que es algo que ustedes también vivieron, terminaron absolutamente enterrados en trabajo en grupo hacia la casa, así que me pidieron que hiciera solo un gran trabajo final. Entonces, al final el año pasado, hubieron 7 notas en este curso. ¿Hubo? No hubo. Hubo 7 notas en este curso. Supongo, y ustedes tienen experiencia en sus propios tiempos, ¿qué modelo creen ustedes que es el más adecuado para las evaluaciones? Que ustedes van a hacer. Ustedes conocen sus tiempos. Yo podría decir, no, 2 evaluaciones por unidad, 1 por unidad, 12 evaluaciones. Más allá de que tenga que leer harto, no me afecta mayormente, pero entiendo que para ustedes, si una carga excesiva, de hecho fue uno de los temas por los que hubo paro, entonces prefiero que
que ustedes me planteen cómo preferirían que se evaluara. Profe, lo que pasa es que están hablando en el chat diciendo que si es que podemos conversarlo como curso y avisarlo durante la tarde, que nosotros en general funcionamos como con votaciones, ponemos como las ideas y lo votamos y así lo hicimos un poco el semestre pasado. Eso están diciendo y de opinión un poco personal, pienso que habría que tener ojo con el tema de como tanto número de evaluaciones, porque por lo mismo, porque con el paso del semestre se nos hace incompatible juntarnos para tantos grupos. Como que es muy difícil calzar los horarios y ya nos pasó el año pasado, entonces creo que eso lo vamos a considerar. Perfecto. Yo tengo el botón de votación acá, les podría hacer votar acá, pero algo que se aprende dentro de la psicología social y va a ser uno de los experimentos que vamos a ver, las votaciones hechas sin discusión suficiente es una herramienta clásica de los fascismos. Así operan los fascismos, no es que no voten, sino que hacen votaciones poniéndote una pistola en la cabeza. Así que no lo voy a ser coherente con los distintos contenidos de las clases, entonces no los voy a hacer votar ahora. Conversen lo que necesiten. Lo que sí, y voy a ser bien honesto, estas evaluaciones implican ser sumativas. ¿Qué quiero decir? Que la evaluación de la primera unidad va a ser de los contenidos de la primera unidad. Las evaluaciones que se hagan en la segunda unidad van a implicar contenidos tanto de la primera como de la segunda. No solo de la segunda, no son contenidos separados. De hecho, probablemente las primeras evaluaciones sean, no sé si más sencillas, pero van a implicar más un tema de relacionar elementos y de si estuvieron o no atentos a las clases, terminando en la última evaluación que va a ser mucho más reflexiva, o eso es lo que espero. Entonces, también, para ser transparente, si ustedes me dicen, yo creo que es casi imposible que elijan, creo, puede que me equivoque, una evaluación por semana. Pero si son 2 evaluaciones por unidad, las evaluaciones van a tener un nivel de dificultad distinto que si una sola, para ser transparente. Y si son 4 por unidad, van a ser, no sé si más sencillas, porque la presión de estar cumpliendo, al final lo hace mucho más complejo. Pero es para ser completamente transparente. Y probablemente, más allá del número de evaluaciones que ustedes me planteen por unidad, la última unidad probablemente, las primeras 2 unidades no tengo problema en que se trabaje en grupo, pero probablemente la última unidad implica un trabajo de reflexión que o el grupo sea más pequeño o sea individual. Por lo mismo, las ponderaciones de las evaluaciones van a ser distintas. La de la primera unidad, qué sé yo, va a ser, la voy a plantear, la cantidad de evaluaciones que hay en la primera unidad será el 30%, de la segunda 30% y de la última unidad un 40%, entendiendo que implica mucho mayor manejo de contenidos que vamos viendo durante la clase. A menos que ustedes me planteen otra propuesta en la conversación que tengan posteriormente. Profesor, una consulta. Entonces, si nosotros hacemos los trabajos de la primera unidad, luego los de la segunda, ¿se ocuparía información de la primera unidad y de la segunda y así de la tercera también? Exactamente. Ya. O sea, voy a plantearlo. A ver, vamos a ver las características principales de la psicología social clásica en la primera unidad. Cuando la veamos nuevamente en la segunda unidad, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, la psicología social clásica tiene un elemento que choca directamente con los postmodernismos, que es la pretensión de ciencia y la pretensión de verdad, o sea, de encontrar la verdad. Cuando en los postmodernismos se hablará de verosimilitud,
y sí, hay de hecho modelos más radicales que consideran que la verdad no existe, sino que son modelos de poder que se dan a través del lenguaje. Ya. Por tanto, no solo tú, si el grupo, las personas con que realicen la evaluación de la primera unidad en la psicología social clásica no tienen claro esos dos elementos de la búsqueda de ser ciencia o validarse como ciencia y de la búsqueda de la verdad, va a ser muy difícil que puedan manejar el tema de la epistemología. Por tanto, si le hago una pregunta relacionada con la epistemología, sobre todo las que tengan que ver con reflexión, va a costar mucho generar una respuesta coherente. Y cuando lo veamos en el mundo del trabajo, lo vamos a ver desde una perspectiva particular, bien específica. Entonces, si yo le hablo, por ejemplo, ¿cómo es posible? Que va a ser el texto que le voy a dar, que son los experimentos de Harton. Creo que así se pronuncia, no me pidan un inglés muy bueno. O sea, es que fuera de la clase, mi hermana vive en Alemania, entonces con ella hablo un inglés, con su pololo hablo otro inglés. Mi hermana está casado con una chiquilla que conoció jugando videojuegos, taiwanesa. Hablamos en inglés y tiene un inglés taiwanés, entonces ya mi pronunciación es terrible. Tengo acento alemán, italiano y chino en el inglés combinado, entonces si alguien cree que mi pronunciación es terrible, sí, yo estoy muy de acuerdo con usted. Entonces cuando veamos los experimentos de Harton, básicamente una pregunta posible sería, ¿cómo es posible que una persona que está intentando investigar si la luminosidad en las empresas textiles afecta a la producción y termina creando los recursos humanos desde una perspectiva cognitiva, que es la perspectiva de la psicología social clásica? ¿Cómo pasó eso? Y para eso tenemos que entender a la base su pretensión de ciencia y su pretensión de verdad. En un segundo elemento tenemos que entender cómo epistemológicamente eso afecta, en este caso, la generación de un experimento y cómo desde ese mismo modelo científico clásico, donde lo importante es la consecución de la verdad y el manejo de variables, se termina generando un quiebre y terminamos dándonos cuenta que si a las personas las tratamos bien, producen mejor, más allá de la cantidad de luz o no que le pongamos en la pantalla. O bueno, en la iluminaria en este caso. Y claro, eso implica generar como elemento de la primera unidad, segunda unidad, para ver ese ejemplo en la tercera. No sé si me logré Profe, explicar. sí. Profe, una pregunta. ¿Cómo son sus evaluaciones en general? Te puedo mostrar una que hice el año pasado. Bueno, Deja desempolvar las clases del semestre pasado. A ver, no sé si se está viendo o tengo que cambiar la pantalla. sí se ve, profe. Instrucción y condiciones de entrega. ¿Eso están viendo? Sí. Ya. Esta es, por ejemplo, una evaluación. Vimos la psicología social clásica, distintos autores. Después del trabajo, el año pasado vimos estos videos. Estas son las preguntas. Las instrucciones y la rúbrica. Intento mandar rúbrica para que sepan que quiero medir, o sea, me parece básico eso. Y posteriormente, por ejemplo, no ¿Profe? sé si se ve este Excel o no. No. Ya. Acá están los grupos de trabajo, no deberían aparecer los nombres, pero... Y por ejemplo,
Si se dieron cuenta eran 7 preguntas, si fue logrado, medianamente logrado, no logrado, la nota. Lo mismo en el trabajo 2. Este documento lo voy subiendo siempre para que ustedes también puedan ver en qué se equivocaron. Intento que todos los trabajos vayan con comentarios para que ustedes sepan más o menos en qué se equivocaron, en qué no. Por ejemplo, del primer trabajo fueron 7 preguntas. Para el segundo trabajo ya me pidieron que me hiciera esa cantidad de preguntas y que ellas pudieran elegir. Entonces, el curso pasado fuimos ajustando también la cantidad de preguntas. Pregunta 3, trabajo 3, trabajo 4, trabajo 5 y el promedio final. Así intento ordenar las evaluaciones. Y como les planteé, las evaluaciones todas son preguntas, van con una rúbrica para que se les facilite también contestar, y en la construcción que intento hacer de las preguntas son unas que son más descriptivas. Las 2 primeras, por ejemplo, si es un trabajo 5 preguntas, las 2 primeras son más descriptivas, o sea, un poco que si vieron o pusieron atención a lo que dije. 2 de relación propiamente tal, o sea, relacionar distintos elementos, que implica un nivel cognitivo más importante, o sea, que implica juntar 2 cosas que debiesen estar separadas, buscar las relaciones que hay entre 2 elementos. Y finalmente una pregunta más de reflexión y de argumentación, o sea, que el año pasado me plantearon que era muy difícil al principio porque ellos les preguntaban, imaginen cómo pueden aplicar la psicología social a la terapia ocupacional, y me decían que no tenían todavía claro lo que era la terapia ocupacional. Entonces lo cambiamos por la vida estudiantil. Ay, perdón por no haber visto el chat, pero cuando comparto pantalla, el chat no me aparece. Ahora estoy leyendo sus mensajes. ¿Cuánto duraban los videos que enviaba los miércoles? Depende. A veces duraban 15 minutos, otras veces 30, una vez sí fue más extenso, que duró 45 minutos, pero no más que eso. Esa es la variación más o menos de los videos. Tres modelos de evaluación. Ah, perfecto. No, los modelos de evaluación fue básicamente que en la primera unidad hice 4 trabajos. En la segunda unidad hice 2. Y en la última unidad hice una petición del curso. Entonces tuve que cambiar las ponderaciones de todos los trabajos, porque en la primera unidad se suponía que íbamos a hacer 12 trabajos durante el semestre, y ya después de la primera unidad el curso me pidió que no lo hiciera así. Entonces el modelo de ir evaluando todas las semanas se cambió por irnos evaluando cada 2 semanas, para finalmente cambiar a un modelo de evaluación global de la unidad, entendiendo que el cambio global de la unidad implica que probablemente no haga tantas preguntas descriptivas y sea más de reflexión y articulación. A ver, después Ana, eso es Natalia. Ana me pregunta cuánto es el plazo para entregar las evaluaciones. Depende de cuántas sean. Cuando eran semana a semana, yo le enviaba el trabajo dentro del video, y por tanto tenían hasta el día lunes para entregármelo. Pero si es cada 2 semanas, va aumentando el plazo, y si una vez al mes era al final de la unidad. O sea, si era una vez cada 4 semanas, era al final de la unidad. Entonces dependerá también de la cantidad de evaluaciones que ustedes quieran, o que ustedes crean capaces de contestar la verdad. Espero con eso haber respondido tu pregunta, Ana. Catalina, sí, voy a hacer clase en vivo. Voy a mandar cápsulas. También mando en general, por ejemplo, para la primera unidad, sobre todo en la psicología social clásica, se hicieron muchos experimentos, y de hecho esos experimentos están súper grabados. De hecho se han hecho películas de algunos de estos experimentos porque eran bastante, no sé si llamarlos perversos, pero éticamente bien reprobables. En la actualidad
ningún consejo de ética te lo podría permitir, pero en esa época se hacían sin problema, y por lo cual mando de repente material extra. Dicho esto, son las cápsulas, ese material extra, pero la idea es que ustedes lo puedan ver para el día lunes, discutir en torno a eso, conversar, que me puedan hacer preguntas que les llamó la atención, porque hablar durante una hora frente a una pantalla pasando un Power, supongo que no es poco. Creo que no es la mejor técnica para el aprendizaje. Creo que eso se puede hacer, pero sí es complementado con conversación con los estudiantes. Si no, no sé qué están aprendiendo por un lado ustedes y ustedes no tienen la posibilidad de preguntarme elementos interesantes. Entonces, todos los lunes las clases van a ser de 2 de la tarde. Si me paso a las 3, ustedes me avisan. Tiendo a pasarme bastante, entonces me avisan, me levantan la mano para evitar repetir ese mal hábito que tengo en general. Espero haberte respondido, Catalina. ¿Por qué no mando los videos? ¿Por qué mando los videos el miércoles y no el lunes? Básicamente porque me permite retroalimentar la clase del lunes. O sea, cuando hago una clase con ustedes, permito, por ejemplo, a ver, yo este miércoles les voy a mandar un video de la primera clase que vamos a hacer. Y el próximo lunes lo vamos a conversar. Entonces voy a ver, me va a poder calibrar si me estoy explicando bien, si el video se entendió, si lo que estoy explicando se está entendiendo, y eso me ayuda a hacer un mejor video para el miércoles. Básicamente por eso, Natalia. De hecho, me sería mucho más fácil mostrarles los mismos videos que hice el año pasado, ¿no? Pero la idea es ir cambiando, ir adecuándose también a los conocimientos que ustedes tienen, al interés que les puedan tener en algún tema. ¿A qué hora? Dependerá, para ser bien sincero, si se mantiene la cuarentena o no. Si se mantiene la cuarentena, para mí es muy fácil mandar los videos en la mañana. Si no se mantienen, yo tengo que ir de forma presencial a mi lugar de trabajo. Yo soy psicólogo, pero también, o sea, como psicólogo soy el encargado de convivencia de un colegio subvencionado adscrito a la gratuidad. Entonces, básicamente hay un ministro que nos quiere que los profesores partan las clases, sí o sí, que tengamos clases presenciales, lo que implica es que si no estamos en cuarentena, sobre todo por mi cargo, en general lamentablemente me tocan hacer cosas como denuncias por abusos sexuales, denuncias por abuso sexual. Entonces eso me implica estar en el colegio, y si estoy en un horario normal yendo al colegio, los mando en la tarde los videos. Entonces dependerá mucho de si nos mantenemos en esta situación o va mejorando. Te puedo decir que el video de este miércoles lo voy a enviar en la mañana, tipo 10 o 11, a más tardar. Creo que queda alguna otra pregunta en el chat. Creo que las contesté todas, pero si a alguien le queda otra pregunta. Me parece que no. Así que espero hasta el momento haber sido claro. Y muchas gracias, Brenda, por la retroalimentación. Entonces entiendo que ustedes tienen dos elementos, o más que dos elementos, tienen que discutir dos cosas. Ahora a la tarde, ¿o no? Votar dos cosas. La frecuencia de las evaluaciones. Eso. Y lo otro es que a mí me encanta hacer trabajo en grupo, pero no sé si a ustedes les gusta hacer trabajo en grupo. Yo creo que ya nos acostumbramos a hacer trabajo en grupo. Ya. No pregunto
prefieren en grupo. A ver, a mí me conviene en grupo, reviso mucho menos. Tengo en la lista 64 personas, entonces leer 64 trabajos probablemente me deje más ciego de lo que ya estoy. Pero sí, el año pasado hicimos todos los trabajos en grupo, así que O sea, básicamente, eh, por lo menos yo desde el mundo laboral más específico del colegio, todo mi trabajo implica retroalimentación con otros, si no, no hay forma de hacerlo. Implica coordinarme constantemente con los profesores, armar talleres, trabajar con los inspectores, con los estudiantes, con los apoderados. Y en verdad trabajar en grupo, uno de repente en la universidad no se da cuenta, pero cuando está afuera puede tomarle el peso de lo esencial que es. Entonces parece que esa votación ya está media lista, que tampoco quiero que la mayoría o una minoría activa no permita la discusión posterior. Pero sería el número de evaluaciones si los trabajos son en grupo. Las dos cosas, no sé si, ya se me olvidó el nombre, perdón, Catalina, ¿no es cierto? Catalina Díaz. Que Sí, profe. sería, ya, que le cambie el nombre a las personas, un defecto. No quería hacerlo ya en la primera clase. Catalina, o no sé, desde tu mail o desde el mail del curso, enviarme como los acuerdos en relación a si es evaluación grupal o no, y si y la frecuencia de evaluaciones que ustedes creen. También me pueden plantear una frecuencia mixta, ojo, que las dos primeras unidades sean dos trabajos y entendiendo que a lo mejor la última unidad va a chocar con la etapa más cargada de su calendario académico, que esa unidad sea una evaluación. Por ejemplo, también puede ser una opción. O al revés, la primera unidad como es más de contenidos, que sea una sola evaluación y la segunda y la tercera dos evaluaciones. También puede ser así. Confío en que ustedes van a poder tomar la mejor decisión en ese sentido. Y recordar que les voy a mandar ahora el Excel que tengo yo hasta el momento de la lista del curso. Que por favor confirmen si están o no para yo matricularlo al tiro al aula virtual, porque el que lo tiene que hacer soy yo. En general, Javier, sí tengo que tener un mínimo de evaluaciones que son 3, una por unidad. Eso es lo mínimo, o sea, son unidades diferentes, entonces se miden cosas diferentes. O más bien dicho, se consideran contenido y espero lograr desarrollar habilidades diferentes. Entonces, como mínimo va a ser una evaluación por unidad. Menos que eso es imposible. Ahora, si son 3, lo entenderé perfectamente entendiendo lo cargado que es su calendario de evaluación y la cantidad de trabajos que les pide. Profe, Ana, pero por ejemplo, si decidimos, no sé, tener dos evaluaciones en la primera unidad, dos en la segunda y así, ¿esas evaluaciones serían cada una individual o se promediarían y así harían una para completar las tres evaluaciones? lo que yo he estado pensando, o lo que la estructura mental que tengo, que puede cambiar, ojo, no lo vean como imposición. Desde mi perspectiva, creo que si una unidad tiene dos trabajos, esos dos trabajos se promedian y el valor de la unidad, básicamente. 2, 4, 5, 10 trabajos en una unidad, pero es el valor de la unidad. O sea, qué sé yo, si planteémoslo de la siguiente manera, si ustedes me dicen hacer 4 trabajos en la primera unidad, no van a valer más que un solo trabajo en la última unidad. Si la unidad vale 30, serían 15, 15. Si, suponiendo que son dos trabajos, sí.
Ya. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Yo ahora, cuando terminemos la clase, como les dije, estoy grabando. Voy a finalizar. Computador en general se demora como 15 minutos en transformarme la clase a un video y lo subiré lo antes posible a YouTube y les voy a mandar el link para que lo puedan difundir a sus compañeros que no pudieron conectarse o ustedes mismos si tienen alguna duda, incluso en la discusión que van a hacer a la tarde, de qué es más conveniente para ustedes a nivel de evaluaciones, teniendo su calendario. El texto de la próxima clase va a ir en ese mismo mail, por si acaso. Te voy a mandar en este momento, o sea, igual voy a almorzar, así que tipo 4:30, 5 les voy a mandar el mail con el link del video. No necesariamente Javiera, por ejemplo, para esta primera clase les voy a dar un texto, para la segunda clase no les voy a dar texto, sino que en la clase que voy a conversar o sea, en la clase que les voy a mandar los días miércoles, por ejemplo, va a ir link para unos videos sobre experimentos, por ejemplo. Y hay otras clases donde el texto va a ser más que nada sugerencia y no va a ser obligatorio porque, qué sé yo, el texto clásico de la psicología social psicoanalítica es Totem y Tabú, pero es un libro. No les voy a hacer leer un libro, o sea, semanal más encima, no. Si a alguien le interesa el tema, le voy a decir, pueden tomar este texto para leerlo. O qué sé yo tengo un texto que he hecho en España que resume toda la obra de Ignacio Martín Valoro, que es Ideología, Poder y Violencia. Tampoco les voy a pedir que se lean, o sea, serían de mala persona hacer eso. Pero sí hay un texto bien importante que sí les voy a leer y que va a ser como el fundamental en la parte final del semestre probablemente, y que es como la base del curso, que son las distintas etapas del trabajo analizadas. Y ese lo tiene el DEFI, así que si hay alguna persona que necesita adaptaciones, lo debería poder leer con facilidad. O que más bien leer, no todas las personas pueden leer, pero que sí que esté en un formato que les permita el acceso a ese tipo de texto. Pulgar hacia arriba de Ana. Y ya estoy volviendo a los malos hábitos, ya pasamos 50 minutos, así que si no hay alguna otra pregunta, consulta, finalizaré la clase aquí. Recuerden que el miércoles les voy a enviar un mail avisándole a la delegada Catalina y al mail del curso con el video de la clase. Eso. Así que espero haberme podido explicar lo mejor posible. Yo tengo un defecto, así que tienen que intentar recordármelo siempre, que yo me entiendo muy bien a mí mismo, pero la idea es que el resto sea capaz de entenderme a mí. Así que si ustedes, cada vez que no entiendan algo, cada vez que mi explicación sea un poco confusa o implique y cometo mucho ese error, que ustedes tengan ciertos conocimientos de algunos conceptos psicológicos que no tienen por qué tenerlo porque no están estudiando psicología, me avisan e intento aterrizarlo lo más posible.
Así que eso, fue un gusto para la primera clase. Me sorprendió la cantidad de personas que se conectaron. Hay 50 de una lista de 64 que me entregaron, así que me habían dicho que ustedes como curso eran bastante animados, bastante participativos, así que espero tener la posibilidad de disfrutar eso este semestre con ustedes. Nos veremos. Recuerden, le enviaré un video el miércoles, pero nos veremos la próxima semana. Cuídense, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Profe, que estés bien. Fue un placer conocerlo. Ya, gracias. Que muy buen día. Tú también, Felipe.